Bienvenidos al podcast El PR y el periodismo, un espacio para comunicar con sentido. Acá hablaremos de ventajas, fortalezas y retos que viven ambas disciplinas relacionadas con la comunicación, el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad, el marketing digital, porque en este mundo todo comunica. Yo soy Carla Rico, soy publirelacionista y el día de hoy nos acompaña en la conducción Miguel Ángel Enzástegui. Miguel Ángel es periodista por la UNAM, es especializado en economía y finanzas y actualmente colabora en Organización Editorial Mexicana, en el OEM. También, Miguel Ángel comenzó su carrera muy joven, descubriendo las fuentes de espectáculos, política, cultura. Y además de eso, él ha trabajado en Diarios Sin Límites, ha colaborado en espacios de radio. Además de eso, en sus ratos libres, pues es trovador empedernido, es amante de la música. Miguel Ángel, yo te quiero dar las gracias por acompañarnos en el micrófono el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola Carla, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buen día a todos. La verdad es que es un gusto para mí estar hoy acompañándote en este nuevo espacio y por supuesto sumando estos temas a la conversación que estoy seguro que van a abonar muchísimo para el desarrollo de periodistas, publirelacionistas o, por qué no, también estudiantes y apasionados de estos temas de la comunicación y el periodismo. Así que muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, ¿qué te parece que arranquemos con el tema de este episodio, que es la ética en el periodismo y las relaciones públicas? Perfectísimo, algo que sin duda tiene mucho de qué hablar. Claro que sí. Bueno, mira, para este episodio nos acompaña una de las voces más respetadas en el periodismo en salud en México. Ella es Maribel Ramírez Coronel y pues seguramente vamos a abrir una conversación súper rica entre los tres. Maribel, buenas tardes, bienvenida al podcast El PR y el periodismo. ¿Cómo estás? Hola, Carla. Bien, muy bien, muchas gracias. Mucho gusto, Miguel Ángel. Gracias por la invitación. Al contrario, Maribel, te agradecemos mucho. Bienvenida al podcast. Para quienes no te conozcan, por favor, cuéntanos quién es Maribel Ramírez Coronel. Bueno, yo soy periodista de profesión, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UAM Xochimilco. Primero me especialicé en el ámbito del periodismo financiero y económico. En alguna época me tocó cubrir Hacienda, el Banco de México, los bancos privados, toda la época del FOBAPROA, o sea, ya hace algunos ayeres. Y después descubrí el mundo del periodismo de la salud, que se me hizo maravilloso. Me quedé estacionada ahí y es cada vez un aprendizaje enorme y es el ámbito que me apasiona. Entonces, con el tiempo también estudié una maestría, después de ver que el periodismo de salud tenías que prepararte y talonearle y para entenderle a los entrevistados, a los académicos, a los directivos de empresas de la industria de salud y eso, decidí estudiar la maestría en la maestría en sistemas de salud, en administración de sistemas de salud, y por eso ahora yo digo que soy una periodista especializada en salud pública y en economía de la salud. Qué maravilla, Maribel. Pues Miguel Ángel, arranquémonos con esta charla, que lo que busca pues es enriquecer este tema y estas problemáticas que enfrentamos de pronto entre PRs y periodistas. Claro que sí, la verdad es que, como bien dice, pues vaya que es algo que siempre da mucho de qué hablar, porque creo que hoy estamos viendo nuevas generaciones, tanto de periodistas como de relacionistas públicos, que quizás vienen formados de diferentes maneras, no solamente por las escuelas, sino también, yo diría, entre comillas, por las mañas, ¿no? Pero que también tiene mucho que ver con la vocación, tanto periodística como de relacionista público, pero también creo que es una parte más de que te guste lo que hagas, ¿no? Que te apasione, pero también que lo sepas hacer muy bien. Entonces, Maribel, pues me gustaría comenzar preguntándote precisamente, tomando en cuenta toda esta trayectoria y cómo era hacer periodismo precisamente en esta época del FOBAPROA y estos años, ¿cómo has visto tú este cambio entre la ética, el periodismo y las relaciones públicas? Y si hasta cierto punto crees que ha cambiado un poco o se ha respetado la manera de hacer periodismo y relaciones públicas, ¿no? Desde los diferentes frentes.
Pues es una buena pregunta. Haciendo un recuento, o sea, desde aquellos años hasta la fecha, y aparte de diferentes fuentes, porque son muy diferentes la fuente financiera que la fuente de salud, pienso, mi referencia respecto de cuando estuve cubriendo la fuente financiera, que había, y bueno, yo estaba más verde, ¿no? Tenía poca experiencia en esa época, pero pienso que sí se han profesionalizado mucho las agencias de relaciones públicas y se han especializado, igual que los periodistas. Yo creo que en general somos comunicadores y periodistas los que estamos en uno y en otro lado del mostrador, digamos, tanto los periodistas que cubrimos la información como las agencias de relaciones públicas, que pienso que son una ayuda, un instrumento muchas veces para nosotros y para las empresas que generan sus estrategias de comunicación. Y en el ámbito de la salud yo veo mucha especialización y te obliga, o sea, el propio ámbito de la salud te obliga a especializarte y estudiar para entender los temas que a veces son complejos, en particular entender el sistema de salud mexicano, que es complejo, para en ese ámbito y en ese campo de acción poder generar mensajes importantes, destacados y generar esa conversación periodística o pública, ¿no? O los posicionamientos que luego las agencias de relaciones públicas tienen que hacer. Entonces, pienso que yo en el ámbito de la salud veo que hay mucha competencia, como que hubo una época en que se generaron muchas agencias ofreciendo, y yo supongo que hasta la fecha todavía sigue habiendo mucha competencia en el ámbito de las agencias de relaciones públicas que cubren la salud, la fuente de salud. Y en nuestro sentido, bueno, yo en mi posición de periodista, pues a veces me pierdo de tantas, de que no sabe uno ni por dónde, ¿no? O sea, porque te hablan y te buscan o te piden y te ofrecen información y eso, pero sí, la verdad es que igual ya con los años vas conociendo a la gente, incluso ya hay pues colegas que somos amigos, no importa si estén de un lado o del otro, ¿no? Es muy interesante esta relación que se da con las agencias. Sí. Oye, en este salto del periodismo financiero al de salud, fue difícil, aquí son dos preguntas. La primera, ¿fue difícil, entre comillas, conectar con nuestras nuevas agencias o relacionistas públicos? Y la segunda, que espero no te haya pasado, y si sí, cuéntanos alguna anécdota. ¿Te han buscado todavía porque piensan que sigues cubriendo estas fuentes financieras? ¿O cómo fue cuando llegaron a equivocarse, ¿no? Entre comillas, de que seguías cubriendo Banxico, Hacienda, etcétera, ¿no? Ujú. Casi no me pasó, yo creo que alguna o 2 ocasiones, porque yo cuando dejé la fuente de finanzas fue porque renuncié al periódico, al Economista, que estaba desde ese entonces, y fue a principios de los 2003, por ahí. Y me quedé en la banca como 6 meses, es decir, no, estaba desempleada y porque nos queríamos volver a embarazar, no lo lográbamos, entonces yo estaba enfocada en cosas personales, pero no me aguanté mucho porque a los 6 meses ya estaba desesperada leyendo los periódicos y diciendo que se les había ido la nota a los que cubrían la fuente, ¿no? Pero entonces estuve, yo creo que después, estando en la banca, digamos, sin empleo formal como periodista, fue que empezamos un proyecto como de emprendimiento en mis ahora socias y yo, y fue que fundamos Plenilunia. Entonces estuvimos muy metidas en Plenilunia, tratando de sacar una revista y eso, y fue cuando empezamos a ir a los eventos de salud del que convocaban las farmacéuticas y eso. Te digo, eso habrá sido 2005, 2004, 2005, y entonces fue cuando yo veía y decía, la información de salud es importante, porque estando en el ámbito financiero, la salud era despreciada desde los periódicos, ¿no? Desde mi visión. La fuente de salud era como que, pues, hay el que empieza y el que no sabe que cubra salud, ¿no? Y esa visión se tenía. Y yo ese prejuicio también tenía. Entonces, tardé en volver a incorporarme a la reporteada y sí que me llamaban pero pues yo les decía que ya no estaba al principio en un medio, ¿no? Y entonces cuando ya me metí de nuevo en la fuente de salud, pues pasaron unos 2, 3 años, yo creo. Entonces no se me dio mucho esa situación. Oye, qué bueno que comentas esto, Maribel, de las agencias, porque justo me acordaba también en mis inicios, casi nadie le quería entrar a las relaciones públicas enfocado en el sector salud. Decían que era muy difícil, muy complicado, y la verdad es que a mí me apasiona mucho el mundo de la salud.
Y yo dije, pero ¿cuál? O sea, ¿cuál es el punto aquí? Entonces, sí, tienes razón, he visto también desde mi trinchera evolucionar esta parte y creo que hay una cosa que como PRs yo siempre voy a defender y es que tengamos este código de ética. Si bien existe un código de ética general de parte de la Organización de Relaciones Públicas Internacional, creo que hay que tropicalizarlo y hacerlo pues base. ¿Tú cuál dirías que es el, digamos, como las puntos éticos que un publirelacionista hace bien o ha tenido bien para, de acuerdo a tu experiencia, y cuáles no? ¿Cuáles dirías por ahí que han sido algunos puntos flacos en un publirelacionista a la hora de ser ético en el día a día, en el trabajo? Sí, a ver, lo que pasa es que quizá yo conozco más la punto de la ética de este lado, desde el periodismo. Del lado de las relaciones públicas entendería que es sobre todo de respeto a la actividad informativa del comunicador, ¿no? Del periodista. Entonces, en ese sentido, pienso que a veces sí me han tocado casos en las que insisten o no tienen claro que la información comercial, o que es muy comercial, no pueden exigir ni la publicación, ni o sea, es la libertad que tiene o la independencia que el periodista y el criterio que el periodista debe tener para saber hasta dónde publicar, hasta dónde no. Y, por ejemplo, en el caso de los medicamentos, cuando tienes que cuidarla, que decir la molécula, pero no el nombre comercial, dependiendo del medio también, o dependiendo del perfil de tu audiencia. Cuando es audiencia especializada, pues lo dices, ¿no? Muy abierta y eso a veces, ¿no? Pero, sin embargo, yo, por ejemplo, en El Economista, donde el perfil de lectores son mucho empresarios, directivos, tomadores de decisiones, pero pues de nivel con conocimiento, pues como que sí somos cuidadosos, en ese sentido al principio mucho, pero después fui viendo que no había tanto problema, o sea, no es tan grave que vincules el nombre de la molécula con el nombre de la marca, pero sí hay que ser porque es información valiosa para el lector, en mi caso, por el tipo de lectores que puedo llegar a tener. Pero a veces sí me ha pasado casos en el que pues algún representante de agencia de relaciones públicas que me da información demasiado comercial y que o no se alcanza a distinguir entre lo que es comercial y lo que es informativo. Y no sé si eso tenga que ver con la ética, pero o quizá más bien falta de criterio y de capacitación, ¿no? Para el momento de la interacción que tienes con el periodista, porque pues uno como periodista sí tiene que ser muy cuidadosa en la parte de, aunque yo cubro desde el punto de vista económico la salud, o sea, ese es mi sesgo de alguna manera. Entonces, yo hablo mucho de marcas, mucho de la que tiene que ver con la industria de la salud, pero sí también siendo muy cuidadosa en la parte de pues no comerciar ni ofrecer tal cual productos, ¿no? O sea, porque no nos corresponde eso. Entonces, es ¿Cómo te blindas? ¿Cómo le haces para blindarte un poco en ese sentido? Es decir, a veces yo entiendo que como periodistas de pronto es importante la primicia, pero también, pues, no sé, el rigor ético, ahí es importante. ¿Cómo le haces para blindarte desde El Economista y desde Plenilunea? Sí, yo siempre pensando en tu audiencia, yo en el momento en que estoy escribiendo siempre estoy pensando en mi lector. Entonces, si es El Economista, sé que son directivos, donde es para mí más flexible y más abierto porque mi público son directivos, tomadores de decisiones e incluso directivos de empresas que entienden perfecto que si les hablo de marcas es porque es información y que en mi propia información, hablando de una marca o de una empresa, tal cual lleva valor. O sea, yo siempre cuido que lleve valor periodístico, valor informativo, que le estoy dando crecimiento, perspectivas, la parte de la regulación, que siempre para mí es un factor importantísimo, siempre trato de meter el tema regulatorio, que es el más árido, pero es el que tienes que aterrizar y explicar para que se entienda, ¿no? Porque es básico. Entonces, como que en El Economista es darle valor informativo al lector que va a tomar una decisión en su empresa, en su área, en su lo que sea, y que estoy hablando de una empresa o una marca, pero es porque le estoy dando información de valor. No, o sea, haz de cuenta, si es un lanzamiento de un producto, pues sí es novedoso, un lanzamiento de un producto y ya, pero no, o sea, en qué mercado, cuánto vale, quién compite, algo, siempre darles como que elementos que enriquezcan la información. Por el lado del Economista. Por el lado de Plenilunea,
pues es hablarle a mujeres, es otra cosa totalmente distinta y ahí es aterrizar a tu vida, a la utilidad y orientación de esa información que las lectoras les pueda funcionar o servir, sea de utilidad de esa información. Entonces, en este caso, algo más cotidiano, haz de cuenta, si es la vacuna de VPH, en Plenilunio somos más cuidadosas de mencionar marcas, pero cuando se mencionan, pero siempre lo importante es que sea la información de utilidad para la lectora y para su vida, para prevenir, para cuidarse, información para tomar decisiones en tu vida personal, ¿no? Es la gran diferencia, a diferencia del economista que es para el trabajo. Entonces, yo veo esa diferencia en el momento de escribir. Continuamos con el PR y el periodismo, un podcast para comunicar con sentido, porque en este mundo todo comunica. Creo que ese es uno de los puntos que nos ha tocado ver, aunque en el podcast cada episodio tiene un tema distinto, casi siempre llegamos al punto de los contenidos y de la parte de conocer al periodista y todo esto. Y sí, en efecto, como publirelacionistas tenemos este código de ética, de integridad, de exactitud, de la información veraz, certera, pero sí es un hecho, y aquí yo me parto de pronto en una dicotomía, es decir, de pronto nosotros como publirelacionistas, nuestra chamba es tener una base de datos de todos los periodistas posibles, ¿no?, que existen, pero de pronto es tan cambiante, y después de la pandemia lo vimos mucho más, no sé si ustedes opinan lo mismo, pero los periodistas empezaron a cambiar muchísimo de un medio a otro, y además de a lo mejor de trabajar en 1 o 2, hoy en día trabajan en 5 medios. Como publirelacionista, de verdad a veces nos volvemos muy locos en este sentido, en tratar de conocer lo más que podamos al periodista, pero ahí es donde justamente siempre entro como en este conflicto de, aunque sea así, aunque haya todos estos cambios, como PR tienes la obligación de siempre mantenerte en estricta integridad, en no mandar información que no es para X persona, etcétera. O sea, yo creo que ahí el código de ética entra mucho, pero lastimosamente en la escuela o en la academia no nos enseñan mucho de esto. Lo tenemos que aprender de forma, pues, personal. No sé ustedes en la academia si les dan códigos de ética, ustedes los van aprendiendo. ¿Creen que a lo mejor ustedes van formando su propio código de ética? Bueno, en mi caso, el código de ética del periódico, que lo tenemos y que pues es en base al que tú te riges, ¿no? Pues se entiende que cada medio tiene su código de ética y en ese nos basamos. Pero en general, pues es un código general del periodismo, ¿no? De ser objetiva con la información, de buscar que tenga ese valor, de que no haya conflicto de interés en el momento en el que publicas, o sea, una serie de factores, ¿no?, que uno en general lo tienes. Pero en mi caso ha sido en la práctica y a lo largo del camino que lo he ido aprendiendo y que el medio, como yo tengo media vida en El Economista, pues ese lo tengo clarísimo de toda la vida. Pero así que yo haya tenido una experiencia en la carrera de que me hayan enseñado con claridad todo lo que implica un código de ética periodístico, pues habrán sido 1 o 2 clases, o sea, no es algo que, es una embarrada, ¿no? Que tampoco ni te queda claro cuando estás en la escuela, que no lo aterrizas a la realidad hasta que ya estás en el campo de trabajo. ¿Y qué opinan de la ética personal y profesional? Es decir, hay personas que hacen una gran distinción entre uno y otro. Personalmente no creo que exista así. ¿Ustedes qué opinan? ¿Traemos la ética personal al trabajo o hay que separarlo? Yo creo que sí valdría la pena un poco quizás separarlo porque lo he visto en los 2 medios en los que he estado y ciertamente pues a veces está esta famosa regla de no escribas para tal empresa o persona, ¿no? Y eso entre comillas lo entiendes, ¿no? Pero justamente está esta otra parte que tiene que ver un poco también con esta parte vocativa del periodismo, ¿no? De querer comunicar la historia, de querer dar a conocer los datos o la nota que traigas, ¿no? Y ya si lo llevamos al ámbito de las relaciones públicas, pues ciertamente muchas veces yo puedo decirte que tengo muchos amigos
RPs y tenemos muy bien identificada esta parte de, pues sí, no sé, una salida para tomar algo, una fiesta, lo que sea, pero no hablas totalmente de trabajo, ¿no? Entonces, pero sí también ha pasado mucho y creo que, no sé si llamarlo un boom o algo, pero muchos compañeros de nuestra fuente nos empiezan a seguir en redes sociales, los RPs y todo, y quizás se vuelve ahí un poco, no diría invasivo, pero sí te sientes vigilado. Te sientes un poco vigilado porque ya, pues, tienes, ¿no? Ahí al RP checándote un poco y demás, pero bueno, es parte del día a día, ¿no? De las benditas redes sociales. Ese es un gran punto. ¿Cómo le hacemos? Digo, creo que acá entre nos, yo creo que yo los tengo ambos en las redes sociales, pero ¿cómo le hacemos justo para no romper esa línea que yo entiendo? Digo, yo también tengo muchos amigos periodistas, pero no suelo romper esa línea. ¿Cómo le hacen ustedes para justo mantener esa línea en la que somos amigos, pero no porque seamos amigos te voy a publicar lo que sea? ¿Cómo le haces tú, Maribel? Ay, pues es complejo, porque ya con los años, sí, en efecto, vas haciendo relaciones personales. Claro, sí tiene uno que ser cuidadosa y, en este caso, lo que mencionas, Miguel Ángel, de dividir o separar la ética personal de la ética profesional, para mí se me hace bien difícil, porque, pues, la más importante para uno es tu ética personal, ¿no? Y claro, la ética del código de ética del periódico la tienes que respetar, pero, pues, con quien estás más familiarizado es con la tuya propia. Entonces, en el camino con los amigos y con la gente porque, pues, en la propia fuente, con los años, no solo te vas viendo constantes en los eventos, en las propias entrevistas o donde vamos haciendo nuestro trabajo, sino en los viajes. En los viajes luego se generan unas relaciones de cercanía, ¿no? Porque pues viajas sola, vas en el avión o vas pues estás días completos junto con ese grupo. Entonces, hay vínculos entre periodistas y que luego nos apreciamos y mucho cariño, por ejemplo, en la fuente de salud, que somos muchas mujeres, sobre todo, y hay mujeres que tenemos muchos años, somos varias las que tenemos muchos años en el Fuente de Salud, y que en los viajes nos vemos, entonces nos da mucho gusto volvernos a ver y eso, y luego sucede eso con las personas que trabajan en las agencias. Entonces, sí se da una relación personal, pero yo creo que de ambos lados, aunque a veces sí es cierto que del lado del periodista es donde a veces tienes que poner límites, porque hay el incentivo del otro lado de que con la relación personal pues es más fácil luego conseguir publicaciones y eso, pero uno tiene que ser pues cuidadoso, estratégico, y porque a nosotros, bueno, uno como periodista pues está en juego no solo tu trabajo, tu espacio, sino tu credibilidad, que es lo más valioso para nosotros, ¿no? Para un periodista. Entonces, la línea entre cuidar tu credibilidad o hacerle el favor a un amigo, pues a veces es como que tienes que ser muy, muy cuidadoso. Entonces, sí te enfrentas a esos dilemas o a esos conflictos y pues sí, a veces con el riesgo pues no perder una amistad, sino generar una distancia con un amigo, pues sí, ni modo, lo asume uno. O también está el típico, échame la mano, ¿no? O ahí te encargo la nota, cosillas así, ¿no? En mi caso, creo que puedo presumir que ni mis editores ni mis directores me han prohibido hablar de un tema o alguna fuente en específico, pero pues sí, claramente vas a pedir la postura, ¿no? Con la empresa o el actor en cuestión. Y es como de, oye, no te puedo dar una postura oficial, pero pues, off the record te va esto, ¿no? O lo que decía, ¿no? Al inicio échame la mano, etcétera, pero creo que sí depende ya de esta parte muy bonita, ¿no? De la relación personal que vas creando con el paso de la chamba. Aquí me acaba de surgir una pregunta, no sé si les ha pasado, casi siempre es el PR solicitando o haciendo el contacto con el periodista. ¿A ustedes les ha pasado al revés, que ustedes necesiten cierta información, que le toquen la puerta al publirelacionista como, oye, dame la información antes que a cualquiera, no sé, como méteme a algo, no sé, se me ocurren muchas cosas, pero no sé si esto les haya sucedido alguna vez?
Sí, sí, por supuesto. En mi caso, por supuesto, digo, a uno le toca también pedir, sobre todo información. Y cuando, o sea, sí, yo en mi caso, como no publico todos los días, sí, luego ir a conferencias de prensa y eso, pues a mí no me costea, no me conviene mucho porque, pues yo digo, si ya lo tiene todo el mundo, bueno, la fuente, para mí ya no tiene valor porque yo necesito información exclusiva, es parte de mi columna que solamente se ha publicado 2 veces al día en El Economista. Entonces sí, yo sí trato de pedir eso y pues sí, yo creo que es una ida y venida de conveniencias o de favores de hacia un lado y hacia otro, de ganar, ganar. Sí, por supuesto. En mi caso, hay días en los que llevamos una sección de entrevistas con directivos, directores generales de empresas de cualquier país y sector, porque precisamente le enfocamos más en un lado económico o financiero, pero soft. Y muchas veces pasa con la agencia que es como de, oye, es que estos temas no los podemos tocar o el vocero no está listo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que también es la chamba, ¿no? De un poco relación pública de, oye, pero pues es que podemos hablar de estos temas o dime tú qué contenidos traes, entonces ahí lo vamos mezclando y ver precisamente de qué manera nos podemos ayudar, porque ciertamente esto es un ganar-ganar, ¿no? Pero sí, ciertamente, yo también creo, como dice esa frase, ¿no? En el pedir está el dar, entonces, claro, todo con amabilidad y sobre todo con respeto hacia la chamba de los demás. Sí, creo que hay muchos temas no dichos, solo permeados como en el ambiente, y creo que la información que ustedes están dando hoy es de gran valor porque hay chavos que o están terminando la carrera o están empezando en el mundo de la comunicación. De pronto hay ciertas formas que han cambiado después de la pandemia, creo yo que hubieron muchísimos cambios, pero en realidad lo importante es que entendamos que no estamos en bandos opuestos, que estamos del mismo lado, que compartimos ciertas responsabilidades, como el tema de informar, es decir, desde la parte de una agencia, ahora sí que una agencia seria y ética, pues tenemos que verificar 100% la información que nosotros emitimos al exterior, fuentes, etcétera, para que a ustedes les llegue esa información pues lo más pulida posible, pero sobre todo que también nosotros ganar esa reputación con ustedes, ¿no? Decir, bueno, esta agencia siempre me da información correcta, adecuada. Creo que nunca pensamos como tal en esta agencia es ética o esta persona es ética, pero en realidad proviene todo de ahí. Entonces, ¿cuáles dirían que son esos pilares que pueden como cimentar el puente entre publirelacionista y periodista basado en la ética? El puente, digo, es la comunicación y el entendimiento del valor que cada uno tiene o aporta con su trabajo, ¿no? En el lado de periodista que tienes el foro para publicar la información y que tu propio trabajo es esa difusión de información de valor. Y del lado de la agencia, que es de parte de sus clientes, que son las empresas, bueno, sobre todo empresas, que buscan generar estrategias de comunicación para posicionar sus temas, sus mensajes y eso. Entonces, entendiendo la posición, la función de cada uno de los de estas posiciones de comunicación, de comunicadores en ambos lados, creo que, pues sí, siempre es una relación de respeto y de cuidado, de ética. Es mutuo, siempre, creo. A mí me pasa muchísimo, yo creo que en 8 de cada 10 ocasiones que siempre se equivocan en mi nombre, perdón, en mi apellido, no lo escriben bien, no lo pronuncian y es como, chale, que la verdad es un poco incómodo, pero bueno, al final pasa y lo mejor es siempre poner la buena cara. Es que dicen por ahí que el diablo está en los detalles, ¿no? De pronto yo sí creo firmemente en que, o sea, todo tiene que ver con el respeto, con la integridad que bien menciona Maribel, pero creo que también vienen estos detalles, ¿no? De pronto, a mí de manera personal se me facilita mucho. Yo soy cero invasiva, creo yo, y ese código tenemos en la agencia, no invasivos, nunca preguntamos si van a publicar una nota, nunca estamos encima de un periodista jamás, porque es algo que nosotros tampoco queremos, ¿no? Aplicamos la ley de la reciprocidad
eso es parte del código de ética de AliPrim, pero sí es un hecho que el conocerlos un poquito, a lo mejor en tema de las redes sociales, nos da la posibilidad de saber, bueno, les gusta, a lo mejor sus pasatiempos son tal, como un poquito conocerlos más. Sin embargo, estamos rodeados ahorita de la inmediatez, del tema de las noticias a cada segundo, las fake news, la posverdad y todo esto. De pronto se torna un poquito difícil, retador, el verificar siempre la información, o sea, al 100%, y creo que, no sé si a ustedes les ha pasado de recibir alguna información o algún boletín o alguna cuestión que ustedes digan, ¿esto de qué se trata? O sea, ¿cómo está escrito? ¿Quién autorizó esto? ¿Y cómo políticamente o socialmente lo batean, como dicen por ahí? ¿Cómo le hacen con eso? No, pues batear es bien fácil. Estás en el podcast El PR y el periodismo. Gracias por continuar con nosotros. Nada más lo haces a un lado, porque llega muchísima información. Entonces, simplemente nada más si lo ves que no funciona, que no sirve, que está equivocado, pues ya a un lado, ¿no? Y lo que sigue. Pero sí, lo que pasa es que yo creo que uno de los factores hoy en día es estamos abrumados de información. No solo por lo que nos llega, por lo que se mueve en las redes sociales, por lo que la información ya es muy disponible, ¿no? Como que es un commodity súper común y que pues es parte de nuestro problema de los medios de comunicación, que hay tanta información que ya ¿cuál es el valor que tú aportas como medio, como empresa de medio de comunicación, como periodista? Entonces también en esa lucha estamos todo el tiempo, de manera que si nos llega algo que no tiene sentido, sin valor, pues prácticamente lo ignoras y no tiene la menor importancia, que sí llega a suceder. Sí, filtrarlo es muy sencillo, como desactivar las palomitas de WhatsApp y listo, ¿no? O muchas veces desde el mismo correo tú vas viendo el asunto del correo y pasa mucho que desde ahí traen errores de ortografía o incluso datos que uno se sabe, entre comillas, porque pues es de coyuntura, ¿no? La tasa de referencia o la inflación y que los ves mal y dices, ¿qué onda, no? Pero quizás ahí ya también entra la parte de, pues sí, cómo saberlo manejar, pero ciertamente yo creo que precisamente toda esta premura de las redes sociales hace que muchas veces ya no quieran como el contenido de calidad, sino más bien como simplemente publicar. Bueno, sí, que se les publica, ¿no? Que estén ahí visibles, porque yo lo he platicado con algunos compañeros, dicen, es que muchas veces no es de nosotros, es el cliente que lo está pidiendo, o es que al cliente le interesa esto. Yo, pues sí, hermano, pero mi público es diferente y tengo un compromiso con ellos, no con tu cliente, ¿no? Al final, eso es lo que pasa. Creo que aquí está un punto importante. Esa parte ustedes, por supuesto, no la ven, así como nosotros a veces no vemos sus procesos y lo que tienen que pasar todos los días desde las trincheras de sus redacciones, pero sí es verdad, nos pasa que tenemos mucha presión por esa parte, pero creo que ahí también podemos aplicar nuestro código de ética, es decir, ¿cómo voy a hacer algo o pedir algo si a lo mejor no estoy entendiendo el fin último de mi cliente? A lo mejor el cliente sí, claro, me está pagando una cantidad para que haya publicaciones. Bueno, oye, ¿por qué no en lugar de buscar esta parte, pautamos en redes sociales o en algún medio? O sea, ahí es donde también el profesional de relaciones públicas debe echarse un pasito atrás para preguntarse el por qué, el para qué, porque lo único que hacemos con esto, sinceramente, es justo, pues, darle lata al periodista, todo esto que dices, Maribel. Es oro molido el hecho de que un publirelacionista sepa que es muy sencillo batear. Créeme que de pronto decimos, a lo mejor no, a lo mejor sí lo vio, a lo mejor sí le interesó, y lo más probable es que no, si no nos están contestando, el silencio también nos dice algo. Para nosotros es súper importante que haya una retroalimentación, pero cuando no la hay, creo que el publirelacionista debe de preguntarse por qué y para qué. Y también si ustedes en algún punto tienen la posibilidad de dar esa retroalimentación al PR, por favor no se queden callados, háganlo porque de verdad nos va a servir y nos sirve mucho siempre. ¿Tú sí sientes que ha cambiado esta parte ética del periodismo y las relaciones públicas
con las redes sociales? ¿Se ha debilitado o se ha fortalecido? Yo creo que desde la parte de PR se ha desvalorizado un poco de afuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. ¿A qué me refiero? A que ya los periodistas de pronto, y lo veo mucho en algunas redes sociales como LinkedIn, hay unas batallas campales en LinkedIn echándose unos la culpa de cosas. Y por otro lado, también creo que si bien no existen muchas carreras en México de relaciones públicas que tengan una base sólida de relaciones públicas tal cual. Sí nos ha tocado, o sí es lo que he visto, es que de pronto las nuevas generaciones entran al ruedo o los meten al ruedo y a lo mejor no les dan una inducción adecuada. En la carrera no llevamos periodismo, a menos que sea una optativa, por ejemplo, o que lo hagamos por nuestra cuenta. O llevamos redacción en algunos casos muy buenos, pero no llevamos periodistas, periodismo, perdón, no entendemos tal vez cómo ustedes generan toda esta noticia o esta forma. Entonces yo creo que ha cambiado en eso, en que lo hemos hecho a lo mejor muy rápido, en que hemos tenido que entrarle al quite, como dicen por ahí, pues porque en realidad pues es necesario, ¿no? Es necesario que un publirelacionista que no se remanga, que no busca información, que no hace lo posible por cumplir el mandato que tiene, pues de pronto o cae en un burnout o de pronto cambia hasta de carrera, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que ha cambiado, me entristece un poco porque sí he visto colegas que pues no tienen estas formas o estas buenas prácticas. No sé si coincidan conmigo, pero las buenas prácticas no es de una profesión en particular. Tener buenas prácticas y metodologías y procesos debería de ser en todas las profesiones. Me imagino que ustedes también tienen esos códigos de buenas prácticas. Sí, claro. Sí, claro. Pero yo creo que sí, las redes sociales intervienen para, o sea, cambiar el campo de juego, se ha transformado radicalmente muchísimo. Y pues es más retador el trabajo de todos, porque también las propias empresas a través de las redes pueden generar su estrategia y omitir los medios o otras cosas, ¿no? Porque aparte ¿sí? También los medios también se han transformado, digamos, los que se llaman medios convencionales, que les dicen, periódicos, estaciones de radio y eso que de toda la vida, ahora compiten con plataformas que no tienen una sola publicación impresa y que tienen mucha fuerza, ¿no? Entonces sí, también el campo de trabajo, de juego de los medios se ha transformado radicalmente en la última década, pero abismalmente, sí. Sí, totalmente. Yo creo que al final el código de ética de uno o de otro no significa realmente nada si uno, primero, no lo conoce, no lo interioriza y no lo pone en práctica. Y bueno, para ir cerrando un poquitito la conversación, Maribel, Miguel Ángel, no sé si nos pudieran regalar por ahí, pues alguna especie de regla no negociable, algunos consejos como para establecer un código de ética, aunque ya platicamos mucho sobre esto, pero algo muy concreto que le pueda servir tanto a periodistas como publirelacionistas que están todavía en la escuela y que ya están ejerciendo, de tal forma que pues dejemos por ahí una semillita sembrada, ¿no? Adelante, Miguel Ángel, no sé si quieras empezar. Sí, yo creo que lo dividiría en dos. O sea, por un lado, yo sí o sí recomendaría que nos lean a nosotros como medios, precisamente no solo para saber la agenda del medio o del periodista, sino también para saber quizás cómo está, hacia dónde está yendo la conversación y cómo se le puede aportar pues la labor del día a día, ¿no? Pero también está esta otra parte de ser creativo, ¿no? De nunca dejar de preguntarte cómo le puede interesar esto a una persona que está leyendo. Yo siempre hago un ejercicio a veces con mis notas. Tengo una sobrina de 4 años y para mí es como se lo imaginaría ella quizás como niño, ¿no? O bueno, a esta edad, ¿no? Precisamente, para que lo entienda, para que le sea interesante, pero también para que le pueda servir en algo, ¿no? Entonces, yo diría eso y también que
que no es muy complicado al final poner en práctica esto, no basta con irte a los periódicos o echarle ahí una buscadita rápido en Google de quién es el periodista, de quién es el compañero al que le vas a mandar la información, y ya con eso te puedes dar una idea de si le sirve o no, o ver pues cómo rebotar el tema más adelante con él, ¿no? Yo me quedaría con eso. Sí, coincido y me sumo en el sentido de que, porque entiendo yo que cuando trabajas en una agencia de relaciones públicas y lo haces con medios de comunicación, con periodistas, pues es una tarea básica conocer con quién, a quién te estás dirigiendo, porque es súper común, bueno, al menos conmigo me llega mucha información y muchos que me contactan, incluso por WhatsApp, para ofrecerme cosas, ¿no? O sea, ofrecerme información, pues, pero pues en frío no tengo idea quién es, y me hablan así con una confianza como si fuéramos los grandes amigos, y pues no tengo idea, pero asumo yo que luego son chavos que están empezando y que sí maquilan, o sea, prácticamente maquilan, le envían a quién sabe cuántas personas de los medios la información para ver si alguna alcanza a caer o detectarlo como interesante, pero sí el que se tiene que hacer esa labor desde conocer al periodista y desde ubicar cuál es su perfil y qué tipo de publicación. Yo creo que si se hace esa labor, como dice Miguel Ángel, de conocer y hacer el trabajo previo de investigar un poquito, no solo quién eres, sino cuál es tu perfil y el enfoque de tu información que haces, pues los perfiles de los periodistas vas con el indicado para que no andes perdiendo el tiempo, o sea, es más desgastante que mandes, yo pensaría, ¿no? Que mandes la misma información a 500, a 200, no tengo idea, a que mejor ubiques perfiles y sepas que le va a interesar a fulanito y a fulanito en función de lo que ya sabes, el tipo de información que cubre, el enfoque que aborda y el tipo de audiencia que tiene, y es, como yo digo, más tiro al blanco, ¿no? Informativamente, porque le va a interesar. Y a mí cuando me dan información que verdaderamente es valiosa porque ubican que el perfil que yo tengo, yo lo agradezco. Y en cambio cuando me mandan así un montón de cosas y luego es constante y recurrente, ¿no? Y te mandan, pues llegas a un momento en que descalifica, no descalifica, sino que más bien ya lo categorizas de que pues esta persona no tenía información valiosa y pues ya no, pues prácticamente le cierras, ¿no? Porque pues uno también, como te llega tanto, tienes que aprender a segmentar y no ser eficiente en tu tiempo. Entonces, creo que por ahí sí es importante de que aprendan a investigar, porque aparte el trabajo periodístico es súper público, entonces no es tan difícil, ¿no? Googlear y leer unas 3, 4 artículos o notas de un periodista y ya con eso más o menos tienes claridad, no es tan trabajoso. Entonces, sí, yo creo que luego sí es cierto que falta capacitación en las agencias de relaciones públicas, creo que es una carencia que yo tengo de forma común. Muy bien, qué maravilla que nos puedan dar estos datos, esta información. Me parece que estos consejos van a ser súper, súper útiles para nuestro gremio, para ambos gremios, y sobre todo que yo voy a estar siempre como abogando porque haya mayor índice de comunicación, de conversación, de conexión también. A veces se vale, y yo a veces la aplico, a veces se vale decir, oye, nos tomamos un café, vamos a hablar de en qué estamos, en qué estás, porque de pronto sí estamos como en el rush de tanta información, y un publirelacionista, así como a lo mejor tiene un cliente que habla de temas de salud, también puede ser de finanzas o también de otros muchos temas, y pues todos llegamos a ese punto del burnout, y yo creo que teniendo este conocimiento, sabiendo lo que cada quien maneja desde sus trincheras, a ustedes también les toca pues muy pesado el hecho de estar todo el tiempo buscando una nota, una exclusiva, como bien dices, Maribel, y pues se trata de hacernos la vida más fácil, no más complicada, ¿no? Sí, exacto. Al final, yo creo que todo suma, y con estas, entre comillas, nuevas generaciones o nuevos compañeros que se van integrando, creo que también yo lo he visto mucho y está en que no preguntan. Y no hablo solo de las conferencias de prensa, sino no preguntan los temas o no se acercan con otros compañeros como de, oye, ¿en dónde encuentro este datito? O ¿en dónde puedo investigar esta parte? ¿No? Creo que también es esta labor de nosotros como periodistas de apoyarnos entre nosotros, porque al final, como platicamos casi al inicio, yo creo que pues todos
es un ganar-ganar. Y el día de mañana no sé si el que hoy es mi compañero reportero va a ser mi editor, o si yo voy a ser relacionista público y le voy a tener que mandar un texto, y pues bueno, está esa parte de trabajar el día a día, ¿no? Sí, la verdad que les agradezco mucho, Maribel, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. No sé, ¿con qué te quedas de este programa? Es decir, si bien hay muchísimos temas que platicar y espero que nos acompañes en algún otro episodio, este tema de la ética entre ambas profesiones, sin duda, creo que es uno de los más importantes porque cimienta nuestra relación, esta buena comunicación que hay entre ambas profesiones. ¿Con qué te quedas, con qué cierras en este episodio? Bueno, yo por último quería decir, a ver, me quedo primero sí, con una, bueno, agradecida por el espacio, por esta plática que fue muy también, pues no sé, dilucidadora de la relación que hay entre periodistas y agencias, que la vivimos todos los días, pero que yo creo que hacia afuera, pues no, el público en general no sabe y no tiene idea de este mundo, porque somos como un mundo aparte, el del periodismo. Creo que sí es cierto que de ambos lados tenemos que tener esfuerzos de capacitación, y es en favor de la sociedad, porque la labor o la profesión de la comunicación hay una responsabilidad. Yo pienso que tenemos una responsabilidad social fuerte, los periodistas y todos los que somos comunicadores en el ámbito de la comunicación, porque nosotros somos los que generamos las conversaciones y las discusiones públicas, lo que se comenta en las mesas y eso, es a partir de lo que la gente se entera en los medios. Entonces tenemos mucha responsabilidad, no solo de buscar la verdad con ética y eso, y para eso la capacitación de ambos lados, tanto nosotros como periodistas como los que nos apoyan, que son muchas veces las agencias, o que apoyan a las empresas buscando sus mensajes, canalizarlos. Pero también al mismo tiempo, permíteme decir que creo que hemos avanzado mucho. Yo he visto en las décadas que llevo en mi profesión, en términos de especialización. Yo que por suerte cada vez hay un periodismo más especializado, y entendería que al mismo tiempo las agencias también, porque se profundiza más en los temas, en particular en el sector salud que yo cubro. Es más reciente el que la información de salud sea muy abierta, hablada en los medios, ¿no? Antes de la pandemia, yo creo que justamente fue en la década del 2000 al 2010, por ahí, cuando hubo un boom de información relacionada con salud, programas, radio, televisión, secciones, suplementos, porque se detonó la epidemia de diabetes, obesidad, muchas cosas que como sociedad tenemos, y siento que de esa época a ahorita, los medios de comunicación ya hay mucha especialidad en el ámbito de la salud, y eso es algo grandioso, y ojalá que cada vez veamos hacia allá, y eso es preparación, porque es aportar a la sociedad. Entonces, yo lo gozo, para mí es una pasión, y yo veo que colegas que se estudian y van a los talleres, hacen cursos, las empresas hacen cursos, talleres, capacitación para los periodistas, y eso es grandioso, los premios, todo eso. Creo que hemos avanzado, y eso me hace, pues, no sé, muy feliz. Y muchas gracias por el espacio, Carla, y por esto, por invitarme, pero aparte por generar estas conversaciones. Es valiosísimo de ambos lados. Muy, muy honrados, Maribel, de haberte tenido por acá. Muchísimas gracias. Y pues vamos cerrando, querido Miguel Ángel. Te agradezco muchísimo que hayas estado por acá acompañándonos en la conducción. ¿Tú con qué cierras? ¿Con qué te quedas de esta maravillosa conversación que acabamos de tener? Pues con una de las periodistas, sí, debo decir, lo que más admiro en este gremio, porque además me he dedicado a PR en salud, que me apasiona mucho. ¿Con qué te quedas de este episodio? Yo me quedo con que falta mucho todavía por hacer, si bien, como lo decía Maribel, estamos en una constante evolución y cada vez hay mayor capacitación. Creo que a veces estas capacitaciones son muy express y por lo mismo no abordan como todas las aristas de la comunicación o del periodismo, pero yo creo que precisamente espacios como el tuyo, como este, abonan un poco y pueden servir de referencia para los futuros periodistas o publirelacionistas, pero al final también cerraría con que debemos de estar siempre, ¿no? Persiguiendo esta parte, perdón, no dejar de vista esta parte ética, y que al final del día, pues vaya, uno no sabe
si vamos a terminar haciendo periodismo o relaciones públicas, como le llamamos nosotros, el famoso lado oscuro. pero al final es una tarea muy interesante. Me quedo con esta parte de cómo seguir trabajando y cómo podemos ayudarnos poco a poco. ¿Es en serio que dicen que hacer PR es el lado oscuro? ¿Es verdad? Nunca lo había escuchado. No es que sea el lado oscuro, pero es como el chascarrillo que tenemos de, ya estás en el lado oscuro, ¿no? Los compañeros que ahora se van a las agencias, es como, es un chiste muy, muy local. Ya sé, bueno, qué bueno, es bueno saberlo, es bueno también tener, pues es parte de lo que se construye, ¿no? Yo estoy consciente, muy, muy consciente que a veces pagan justos por pecadores y de pronto sí hay colegas que sí se pasan de la raya un poquito, pero bueno, de eso se trata también, de abrir la conversación, de no quedarnos, ¿no? Con estas cuestiones que lejos de ayudarnos a generar un puente, nos alejan y nos han hecho como un poco antagónicos. Entonces, gracias de verdad, Miguel Ángel, por tu aportación, por el día de hoy. Te agradecemos muchísimo pues que hayas estado acá en la conversación. Y nada más quiero dejarle a mis colegas, hay un código de ética de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas. Si tienen oportunidad de echarle, es un código de 17 puntos importantes. Si tienen oportunidad de echarle un ojito, por favor, échenle un ojito. Esto fue un episodio más de El PR y el periodismo. Si les gustó, si les dejó algunas ideas o reflexiones, por favor, compártanlo. Síganos y pues para poder construir juntos mejores puentes entre publirelacionistas y periodistas. Muchísimas gracias. Esto fue El PR y el periodismo. Entrevistas y debates sin filtro entre profesionales de la comunicación. Aquí hablamos de lo que no cabe en un comunicado pero importa en la conversación pública. Un podcast original de Ali Prim, consultora de comunicación estratégica.